El tema del día de hoy es imposición de manos. El objetivo es que conozcamos el principio bíblico de la imposición de manos. Todos nosotros hemos visto cómo dentro de la iglesia, en cursos, eh, es común, ¿verdad?, que se ore y se impongan las manos. Oramos por sanidad, levantamos las manos. Vamos a ver que esto no es algo que nos hayamos inventado, sino que tiene sus fundamentos bíblicos. Hay varios fundamentos que nos hablan de cómo la imposición de manos aplica para una u otras cosas. Así que vamos a empezar. Dice la Biblia, fíjense nada más, esto es bien interesante. Hebreos 6 del 1 al 2 dice que por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales de Cristo, acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. O sea, que todos estos temas que estamos viendo aquí son apenas los elementales del conocimiento de Cristo. Arrepentimiento, la fe, bautismos, resurrección de muertos. Apenas veíamos el tema de juicio eterno. Fíjense qué interesante, si te das cuenta, y esto lo amarramos con lo que veíamos hace 8 días en torno al don de palabra de ciencia y de que la ciencia es un conocimiento profundo de los diferentes tópicos de la palabra de Dios o de los misterios del reino de los cielos. Bueno, pues estos temas apenas son los elementales, elementales, mi hermano, como si habláramos de la primaria apenas. Sin embargo, como elemento elemental, fundamental, ¿verdad? Fundamental para poder ir a los siguientes temas. Esto es muy prometedor porque de cierta forma vemos que al entender estos elementos, estas doctrinas, esta revelación de estos misterios, se nos abre una serie, un abanico de temas y posibilidades que van más allá de lo que estamos actualmente aprendiendo. Y fíjate cómo lo dice la palabra de Dios, no volvamos a poner los fundamentos, ¿ok? Fundamentos elementales, es decir, que los aprendamos de una forma correcta, que hagamos lo que tengamos que hacer, los revisemos una, otra vez, que nos quede bien firme estos elementos doctrinales de enseñanza para que partiendo de este fundamento vayamos a los siguientes elementos que son más profundos. Es como decirle a un niño, a ver, tú vas a cursar la primaria y hasta que no tengas los elementos bien firmes de la primaria, no vas a ir a la secundaria, pero ya cuando vayas a la secundaria, olvídate de volver a ver los temas de la primaria. Entonces, tenemos que aprender estos temas con toda prontitud y con toda claridad, y por eso le pedimos a Dios de su ayuda para que una vez ya recibidos estos temas, entonces eh, podamos proceder a los que Dios tiene por delante de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienes dudas, si tienes preguntas, no te quedes con ellas, busquemos la forma de clarificarlos. Punto número 1, razones bíblicas para imponer manos. Transmitir una bendición. Tenemos este pasaje de Génesis 48:14 que dice que Israel extendió su diestra y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su siniestra, es decir, su mano izquierda, sobre la cabeza de Manasés.
¿sí? Colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Vean, ahí tenemos una foto, ¿no? Donde a él, a Israel, le pusieron los hijos en el orden de mayor a menor. En su derecha estaba Manasés y a su izquierda estaba Efraín, pero él quiso hacer un cruce para que su mano derecha quedara sobre la cabeza de Efraín, porque quería transmitirle una bendición eh, mayor o de primogénito a Efraín, aunque Manasés era el primogénito. Había un propósito, pero más allá de el propósito, lo que quiero que entendamos es que él entendía en ese momento que había una forma de transmitirles la bendición a su descendencia por medio de la imposición de sus manos en su cabeza y declarando en ellos esa bendición que estaba en su corazón, ¿verdad? Entonces, desde ahí vemos cómo la imposición de manos tiene que ver con transmitir una bendición. En la iglesia, lo mismo, muchas veces cuando se le va a bendecir a alguien, por eso se le extiende la mano, por eso se le pone la mano así en señal de imposición. Esta imposición, ya lo habíamos comentado en algún momento, como es una bendición espiritual, puede que yo tenga contacto físico contigo o no lo tenga, ¿sí? Porque al final ya es una bendición espiritual. Yo al bendecirte puedo imponer manos a la distancia. Quiero que vean entonces también algo sobresaliente de los que están recibiendo la bendición. Y te voy a invitar a que tú actúes de esa forma cuando entiendas que se está derramando bendición por medio de un pastor, un predicador o un hermano que está orando por ti. Pon tus manos de esta forma, como si tú estuvieras recibiendo la bendición, como si tú estuvieras recibiendo el agua que desciende de lo alto. Esto dispone tu corazón, no es mágico, no es místico, simplemente dispone tu mente y tu corazón y tu voluntad en señal de que estás recibiendo. Cuando alguien esté orando y transmitiendo bendición, desde el púlpito, un hermano que ora por ti, pon tus manos así, así diciendo, casi casi diciendo, la recibo, ¿verdad? Recibo la bendición, venga de ahí. Otro ejemplo lo encontramos en Marcos 16, donde tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Ya ves? Bendición, bendición sobre los que se pone los brazos. Eh, Otro precepto bíblico sobre la imposición de manos tiene que ver con el recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Hechos 8:17 dice que entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Igual, recibe el Espíritu Santo. Esta forma de orar y poniendo manos tiene sustento bíblico, ¿sí? Lo mismo, pues qué mayor bendición, ¿verdad? Que recibir el Espíritu Santo, pues recibo el Espíritu Santo. Quiero que entendamos que esta expresión externa tiene que ver con una manifestación que nace en el corazón. La recepción se da en el corazón y externamente lo manifiestas mediante este gesto de recepción. Otra tiene que ver igual con el orar por sanidades o necesidades específicas o recibir una oración mediante la imposición de manos de otro para tu sanidad
o para que sea cubierta alguna necesidad específica en tu persona o vida, familia. Y hay un ejemplo de Jesús que sana a una mujer en el día de reposo. Ay, tampoco puse aquí el... No sé, ahorita lo encontramos. A ver si alguien me ayuda a buscar. Parece que es Mateo. A ver quién me ayuda a encontrar el pasaje. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Fíjense aquí, el 13 dice, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Y puso las manos sobre ella, y la mujer se enderezó, ella se enderezó. Es Lucas, ¿no? Lucas, sí, Lucas 13. Es Lucas 13, del 10 al 13, que nos enseña que nuestro Señor Jesucristo para declarar sanidad imponía las manos. Impuso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Fíjense que hay algo bien interesante este, en este pasaje, en la forma en que Jesús sanaba, y es la forma de oración, ¿no? ¿No se les hace eh, especial, curiosa? O sea, no hacía gran oración, no hacía gran alarde de su poder, nada más le decía, eres libre de tu enfermedad y ya, y ponía las manos y wow, la mujer se enderezaba, imagínate qué autoridad, qué autoridad. Eh, no sé si ya lo platiqué con ustedes, en la semana lo platicábamos también en casa. ¿Por qué no son tan comunes estos milagros, hermanos? ¿Por qué no son tan comunes? Por la falta de fe, por la falta de maldad. Tiene que ver en parte con lo que hoy enseñó este pastor que nos visitó de Mérida aquí a la congregación, con el hecho de no negarnos a nosotros mismos, de no, ahora sí que no cargar nuestra cruz, no crucificar nuestros delitos, nuestros pecados, nuestras pasiones. Creo que hay tantas distracciones, tantas voces que captan parte de nuestra atención, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra voluntad, que cuesta mucho trabajo conectar con una fe tan pura sin que venga a la mente un pensamiento, un recuerdo, tanto del que ora como del que recibe, fíjate nada más. Yo recuerdo hace años, allá por el 2001, que fue cuando tomé mis primeros cursos básicos, y lo recuerdo muy bien porque yo venía aquí a cursos a la iglesia de Calacuaya los martes y veníamos a los cursos de las 9 de la mañana. Les digo que recuerdo muy bien que es en el 2001 porque precisamente en esos cursos fue cuando se dio un día que veníamos, que estábamos preparándonos para venir a clases, que se dio el atentado contra las Torres Gemelas, esas de Nueva York. Bueno, lo que les quiero decir es que yo recuerdo que la primera vez que alguien oró por mí eh, para recibir el Espíritu, yo cerré mis ojos y con un ojo creía, pero con el otro decía, ay, a ver qué pasa, cómo hablo, o si será o no será, o sea, traía mi mente dividida.
con una cosa quería creer, con otra cosa decía, ¿y a poco sí va a pasar? Y yo decía, ay, quiero que pase. Con otra me preguntaba, ¿será que pasa? Y con una parte decía, yo quiero, pero he escuchado y traí esas voces en mi mente. ¿Qué creen que pasó? Nada. Efectivamente, no pasó nada. Y yo veía que el hermano le echaba ganas y habla, y yo, ¿y si será? Y yo, bueno, al grado que yo cerraba mis ojos y los volví a hablar, a abrir, así como viendo si yo ya estaba hablando en lenguas. Pero no, no podía desprenderme de pensamientos, de ideas, de prejuicios, de anécdotas, y e incluso en la adoración, en la alabanza, al principio, cómo me costaba poder desprenderme de mí mismo, crucificarme, porque ya estábamos pensando, bueno, yo estaba pensando que iba a comer, ay, ya tengo hambre, ayer en la noche esto, no, ay, señor, señor. Y ahora, hoy en día es súper complicado, hermanos, porque cuántas noticias, cuántos mensajes, con el celular, cuántas cosas vemos, ¿verdad? Siempre hay algo que quiere ocupar tu corazón y nosotros les damos permiso. Entonces, eh, yo alcanzo a ver que recibir y dar de Dios tiene que ver con esa capacidad, con ese esfuerzo de poderse negar a uno mismo y al mundo para poder conectar a plenitud con el Espíritu. La semana me preguntaba mi esposa que qué significaría, fíjense qué interesante, si ustedes empiezan a leer el libro del Apocalipsis, la revelación del Apocalipsis, dice el libro de Apocalipsis que Juan la recibió en el Espíritu. Y me decía Elia, ¿qué significará eso, Rodolfo? Era un día de estos antes de irme a trabajar que me decía, ¿qué significará este, recibir en el Espíritu? Yo le decía, evidentemente, toda la revelación de Dios se dio en una revelación y una conexión en el Espíritu. Más bien tiene que ver, así lo capto, así lo recibo, con recibir las cosas de Dios en y exclusivamente en el espíritu, dejando de lado la parte humana e inclusive dejando de parte a un lado, pues cualquier susurro del reino de las tinieblas. Es decir, habla de una pureza para conectar con el Espíritu de Dios sin estar pensando en lo que voy a comer, en el sufrimiento que estoy experimentando, porque piensen una cosa, la revelación de Juan del Apocalipsis la recibe en la isla de Patmos como si él fuera un preso, o sea, no estaba cómodo, estaba anciano, estaba en condiciones adversas, y qué sorprendente es que en esa condición puede despojarse del mismo y puede conectar de forma pura con el espíritu. Imagínate que nosotros, creo que sería algo hermoso poder conectar de esa forma en torno a la problemática que vive México, en torno a la problemática que hoy estamos viendo en el Medio Oriente, pero en torno a la problemática que podamos tener en lo personal, con la familia, en el trabajo, en el día a día, que pudiéramos estar tan entrenados, autoentrenados para conectar de forma pura, siempre en el espíritu y no dejando que se entremetan cosas humanas y mucho menos demoníacas. Y entonces nuestra administración, regresando al tema, en cuanto a orar por sanidades, imponiendo manos, si fuesen en esa línea pura en el espíritu, bueno, pues veríamos cada cosa. ¿Qué cosa veríamos?
¿Y qué cosas estaríamos recibiendo? Si pudiéramos abstraernos de todas las voces humanas, de nuestras propias emociones, de nuestras propias carencias, de lo que día a día se nos está bombardeando, bueno, pues entonces la imposición de manos estaríamos siendo verdaderamente útiles, provechosos en las manos del Señor. Fíjate si no se necesita incluso caminar en esa dirección espiritual conforme a la voluntad de Dios para transmitir o recibir un cargo o una responsabilidad por medio de la imposición de manos. Fíjate, en Números 27 del 18 al 23 habla de que el Señor le dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación le darás el cargo en presencia de ellos. Fíjate qué interesante, fíjate qué interesante. La imposición de manos para transmitir un cargo o una responsabilidad no es sino el sello final, el sello que viene a ratificar que la persona que va a imponer manos, primeramente recibió en el espíritu la indicación de Dios de a quién responsabilizar de un cargo, lo cual queda sellado con la imposición de manos. O sea, la imposición de manos ya es lo último. Primero, en este caso, Moisés conectaba en el espíritu con el Señor, ¿no? Y ya en esa conexión tenía la dirección de lo que debía de hacer y entendía que este hombre, en el caso Josué, era el escogido de parte de Dios para darle un cargo o una responsabilidad. Pero fíjate, eso ya lo está recibiendo Moisés en el espíritu, porque ¿qué tal si Moisés dice, hubiera dejado que su propia humanidad entorpeciera eso y que dijera, ay, pues yo no lo veo muy fuerte, así como que yo no lo veo muy apto, ¿no? Como que yo lo veo como que no es capaz. Y eso ya hubiera estorbado en la dirección que Dios le estaba dando. Entonces, Moisés definitivamente tuvo que abstraerse de todo prejuicio y dijo, pues si ese es, a ese le impongo manos. Se me viene a la mente incluso cuando se escoge a David. ¿Se acuerdan que Samuel escoge a David que va a suplir a Saúl? Y entonces llega Samuel a la casa de David y él ve a los hermanos de David y los ve con buen porte, los ve altos y dice, este es el bueno. Y Dios le dice, no, ese no es. No, pues no, ese tampoco. Hasta que va y pregunta si tiene otros hijos y les dice que sí, que hay un tal David que es pastor, pero su propio papá decía, no, pero él no. Fíjense cómo estos estaban actuando en la carne, en las emociones, sin conectar en el espíritu con Dios. Imagínate nada más si ellos se empecinan en decir, no, no es David, es este que se ve fuerte, que se ve de carácter, y terminan imponiéndole manos a quien Dios no mandó, guiándose por una cuestión meramente humana, peor aún si es que es por influencia demoníaca, ¿no? Entonces, fíjense qué importante es esto. Y esto nos lleva bueno, vamos a hablar ahorita por qué entonces, o es más, lo podríamos estar ya perfilando, por qué no es tan no es cosa ligera imponer manos, ¿verdad? No es cosa ligera imponer manos porque tiene que ver primeramente con conectar con la voluntad de Dios para no sellar, por decir algo, con la imposición de manos, algo que vaya en contra de la voluntad de Dios.
Ok, pero ahorita lo vamos a ver más en contexto, cuál es la condición para la imposición de manos. También para imponer manos, o más bien, imponer manos sirve para confirmar un don espiritual. Encontramos dos pasajes, segunda de Timoteo 1:6, que dice, por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Quiere decir que cuando se ha orado por ti, vamos a pensar cuando se ha ministrado por el bautismo del Espíritu Santo, o incluso cuando se oró por ti, cuando recibiste a Cristo como Señor y Salvador y que la iglesia este, extendió sus manos a tu favor, tú debes de creer que en algún momento se ha impuesto manos a favor tuyo y que en ese momento ya hay dones en tu persona, como lo habíamos visto un par de clases atrás. Pero esos dones que ya están en ti requieren ser avivados, pero ya fueron depositados, ya están en ti. Tú necesitas avivarlos. De, a ver, tú ya puedes imponer manos, definitivamente. Me pregunta Carmen que si para imponer manos tú necesitas ser bautizado. Yo te voy a decir una cosa. Cuando tú recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador, ya recibiste al Espíritu y ya recibiste dones. Los dones ya están en ti. Cuando se dé el bautismo en Espíritu para tu persona, velo, tienes que revisarlo en el sentido de como si lo que se está orando es porque todo lo que estorbe en ti se ha quitado para que los dones florezcan, ¿sí? Florezcan. Porque lo que evita que los dones que hay en ti florezcan es la parte humana que se interpone, las dudas, eh, las debilidades, los retrasos que tenemos para actuar. Cuando tú impones manos, tú ya puedes imponer manos, tú ya puedes imponer manos, tú puedes orar por sanidad, por bendición para otras personas. Eh, e incluso tú podrías orar ya para confirmar el don espiritual de alguien más, ¿sí? Fíjate lo que dice 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos, de las manos del presbiterio. Es decir, esto ya pasó en ti y en mí, ya se oró por ti. De hecho, desde que tú eres salvo, tú tienes la posibilidad de imponer manos por cuanto eres hijo de Dios y por cuanto la bendición, la sanidad e incluso la responsabilidad para con otros puede fluir a través de ti. Lo interesante es que madures en cuanto a conectar con la dirección de Dios, conectando con su espíritu, para que todo eso que hagas sea dirigido por el Espíritu Santo y no por tus emociones y no por tu o por una influencia, insisto, demoníaca, pero ya lo puedes hacer. La tarea no es tanto si puedes o no imponer manos, la tarea es de hacerlo conforme a la dirección de Dios. Hay cosas que son más sencillas que otras, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver. No impongas manos con ligereza. No impongas manos con ligereza. Fíjate, aquí no está diciendo que no impongas manos, dice que no lo hagas con ligereza. No impongas manos con ligereza. Y te lo dice claro, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos
consérvate puro. Vamos a pensar lo siguiente. Vamos a pensar lo siguiente. Eh, ya quedamos que tú puedes imponer manos para transmitir bendición, ¿no? Y esto me ha pasado. Dentro incluso de la iglesia, no nos vamos a ir lejos. Hace años me acuerdo que llegó el hermano y con la hermana y pues algo pasó y yo ya estoy allí. Señor, bendícelos, prospéralos, enamóralos, Padre, yo los bendigo en nombre de Jesús. Y cuando termino de orar, es que no es su esposa, es la querida. Entonces, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo? Pues no, obvio que mi bendición, este, no fluye porque, ¿cómo va a bendecir Dios a ellos como pareja si no lo son? ¿No? Por decir algo. Y así muchos ejemplos. Entonces eso nos lleva a ser cautos, más cautos, más cautos, más cautos. Otro ejemplo, fuera de la iglesia, también de novatadas, ¿no? Que ya estás, bendiciendo ahí al hermanito, porque habló de Cristo y que Dios te bendiga y Dios te prospere. No, pues es que ni cristiano es más bien como de la religión esta de los santeros, pero habla de Cristo y tú ahí en la torre, ¿no? Sí, o sea, ay, 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 ay. O que tú ya estás declarando sanidad sobre alguien que ni cree en Cristo o que es completamente opuesto. O sea, vaya, que requiere su discernimiento. Al interior de la iglesia hay gran responsabilidad en aquellos hombres que, que descargan responsabilidades en otros, ¿no? O sea, vamos a pensar eh, que se requiere de un responsable de niños y que de repente imponen manos, que insisto, más que la imposición de manos es que ellos creen que fulanito o fulanita es la responsable indicada y le dan el cargo y resulta que la hermana o el hermano traen una vida completamente chueca y entonces y entonces la responsabilidad es sobre quien le dio el cargo, ¿no? Sí, pero por eso, si no saben, que sepan. Sí. Ah, ok. Ah, ok, nos comenta aquí mi hermana Carmen que se ha dado casos donde los que van a imponer manos no saben. Pero bueno, aquí ya estamos viendo tres elementos que podemos ejecutar. Imponer manos para bendecir, imponer manos para sanidad. Ajá. Ok, me dice la hermana bueno, a ver, resumiendo, imponemos manos para bendecir, imponemos manos para declarar sanidad, imponemos manos para que otros reciban el Espíritu Santo, imponemos manos para dar cargos o corroborar responsabilidades. Me pregunta la hermana que qué riesgo hay en imponer manos en una persona que probablemente su enfermedad sea por motivo del demonio. Pues
Mira, aquí lo que habría que entender es, primero el contexto. O sea, nosotros no andamos por la calle poniendo manos. Y si en la iglesia se dan las condiciones y advertimos que es parte del mover de Dios, hay que hacerlo sin miedo. La realidad es que la sanidad proviene de parte de Dios. Si tú estás apegada al Señor, no pasa nada. Y te digo por qué, porque, por ejemplo, para los que moderamos, a veces imponemos manos o oramos por la congregación. Evidentemente, no todos están en la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces, no, pero es el momento en el que Dios está fluyendo en cuanto a que uno tiene que poner manos, que haya sanidad, que haya el mover de su Espíritu Santo, y en ese sentido el Señor te está protegiendo, es la realidad. E incluso lo platicaba yo con un hermano hace un rato, eh, si es de Dios, puede que esa imposición de manos tuya produzca un milagro. Sí, porque es Dios operando, no hay que perder de vista que es Dios operando a través de nosotros, ¿no? Entonces, no hay que tener miedo. Hay una situación que sí debemos evitar poner manos con ligereza. Ah, pero para sanidad no. Bueno, a ver, si es para sanidad, eh, y nosotros vemos que la persona tiene necesidad de sanidad. Fíjate, yo te voy a decir una cosa, hay un precepto bíblico que nosotros entendemos claramente, que la ayuda se le da a quien quiere ser ayudado. Entonces, cuando una persona, por más tormentosa pueda ser su vida, pero si la persona está pidiendo ayuda, no se la puedes negar. Eso es diferente cuando tú estás participando en un caso de liberación, cuando tú estás viendo una manifestación completamente extraña, ¿sí? Hace años, en las administraciones que se daban incluso aquí en los cursos, de repente había manifestaciones, o en la propia iglesia. Si tú ves que ahí la persona está enferma, pues por el simple hecho de ser tan manifiesta esa opresión o manifestación demoníaca, ahí sí no llegas ni a bendecir, ni a liberar, ni a declarar sanidad, porque lo que la persona requiere es una liberación primero. Ahí sí, no se imponen manos con ligereza, porque pues no la puedes bendecir, no la puedes, este, no la puedes bendecir como en un culto normal, que ahorita yo ore por ti, te diga que Dios te bendiga, que Dios te guarde. No, no, ahí es un caso muy específico que requiere una intervención diferente. También podrías hacerlo tú. Tú estás preparada, tú podrías reprender al enemigo, tú, porque acuérdate que no eres tú. Si tú ya ves una manifestación de ese calibre, tú puedes, por principio de cuentas, lo que podemos hacer es declarar paz, declarar orden y en su momento, en tu oración, cubrirte y cubrir a los tuyos que están alrededor. O sea, sí hay muchas formas de accionar. Si tú ya te toca participar de forma directa, pues sí, tal vez habrá alguien que tenga mayor experiencia, pero vaya, no se ponen manos, no se ponen manos. Si hay una manifestación expresa, manifiesta de una entidad demoníaca, no se ponen manos. Ahí sí no se ponen manos. Si yo supongo que es que fíjate, cuando hablamos de enfermedades, no todas, obviamente no, pero muchas sí tienen un origen, este, demoníaco, claro que sí, cómo no, pero, pero si la persona no está teniendo esa manifestación, pues sí puedes orar por la persona para que sane, sí puedes.
Pero si ya estás viendo la manifestación, que ya está vomitando, que ya está haciendo algo raro, no, pues ahí sí no. Tiene que ver también con no imponer las manos con ligereza cuando se está en pecado, como lo que les estoy diciendo. Si alguien está en pecado, pues no, ¿cómo le bendices? ¿Cómo le declaras el Espíritu Santo? ¿Cómo le declaras sanidad? Porque es como decir, a ver, voy a orar por ti, por las promesas que Dios tiene para tu vida, aunque tú ni siquiera aceptes a Jesucristo como Señor y Salvador. No, 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 es cuando se está en pecado. Si una persona que está completamente en pecado y tú sabes que está completamente en pecado, pues no, no puede estar imponiendo manos con ligereza. Eso sí, pero ve, estas ya son como que los parámetros que te van dando de dónde no imponer manos con ligereza, ¿sí? Cuando, otro caso es no para salvación, cuando se hace el llamado a salvación, es decir, tú no declaras, te declaro salvo en el nombre de Jesús, no, tú lo llevas a una oración y cuando la persona es salva, pues ahí sí ya lo puedes bendecir y poniendo manos. Ya aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Y definitivamente, este es como que lo más importante, no lo hagas, no lo hagas así, haciéndolo por hacer, ¿no? Sino que se requiere la guía del Espíritu Santo. Ahorita damos las generalidades, pero ya en la práctica debes de creer que es el Espíritu Santo quien te va guiando a cómo, cuándo, con quién sí, con quién no. Esa es la realidad. Este es como el marco general, pero al momento Dios ya te va a dirigir. Volvemos al punto, Dios ama a las personas, Dios quiere liberarlas, Dios quiere sanarlas, Dios quiere bendecirlas, a otros más maduros quiere darles cargos de responsabilidad. Entonces, hay que estar expectantes si no es que Dios quiere usarte al respecto. Muchas veces dentro de la iglesia hay personas que Dios te pide que vayas y le impongas manos para sanidad, para bendecirlos, porque necesitan un toque específico de Dios y si tú estás atento a ello, Dios te puede usar. Eso le pasa muy común a mi esposa. Ella es muy sensible a eso y de repente cuando la veo ya está ya orando por la hermanita o por la hermanita y la hermanita está llorando y diciendo yo necesitaba esto y yo digo, ay caray, ¿cómo te diste cuenta? Pues Dios me llamó y le fui a bendecir, le fui a declarar sanidad. Entonces dentro de la propia iglesia esto es muy provechoso. Lo que decíamos hace rato, la bendición procede de Dios y no del que impone las manos. ¿Sí? Dice Hechos 13:2, como ellos servían al Señor y ayunaban, siempre el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Y así después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos los despidieron. Fíjense, punto número uno, cuando tú ya quieres servir al Señor, tú ya te metes en la agenda del Señor. Parte de los elementos que te ayudan a menguar en cuanto a tu propia mente y en cuanto a tu propia distracción y la distracción del mundo tiene que ver con el ayuno y evidentemente la oración. Cuando tú estás haciendo eso debes de confiar que el Espíritu Santo tiene mayor libertad en tu persona y entonces es que Él te va a ir poniendo los escenarios donde vas a poder bendecir a unos, declarar sanidad en otros, y en su momento, si así lo determina el Señor, incluso orar por que reciban el Espíritu Santo o orar imponiendo manos para que algunos de los que reciben la oración y la imposición de manos sean confirmados en los dones o en un cargo o llamado de parte de Dios. Todo eso es Dios obrando a través de ti, no es cosa ligera,
no es cosa que se debe de tomar a la ligera, retomando y recapitulando, no cuando alguien se está enchamucando, no, no cuando alguien sabes abiertamente que está en pecado, no se impone manos declarando salvación en nadie, sino una vez que ya fue salvo, le declaramos bendición y todo esto requiere discernimiento, sabiduría e inteligencia. Pero en ti ya está esa posibilidad. Yo te dejaría como tarea que la próxima vez que estés en la comunidad cristiana, busques la oportunidad. Fíjate que a la hora de la alabanza o la adoración, el Espíritu Santo se está moviendo ahí de una forma muy especial. Te aseguro que si volteas a tu alrededor, Dios te va a llamar la atención sobre alguien de forma particular. Acércate, impón manos y declara una palabra de bendición. Haz una oración. Si Dios te llama, declara sanidad. Si Dios lo pone en tu corazón, declara en esa persona que los dones y talentos que Dios le ha dado se activan en el nombre de Jesús y vas a ver que el poder de Dios va a actuar a través de ti y tú vas a ver lo especial del momento que Dios va a respaldar a través de tu obediencia y va a ser una forma especial en la que te integras a la iglesia, no como un receptor, sino como alguien que ya da. Eso es bien especial, hermanos. Háganlo, de veras, háganlo. No los van a rechazar. Si tienes duda en eso, no más en el nombre de Jesús. Te paras, vas muy sutilmente, pones tu mano y ni pidas permiso. Llega y voy a orar por ti, o declara, o empieza a orar, o declara una bendición, declara sanidad, lo que hemos aprendido, y luego me platicas cómo te fue, te va a ir bien. ¿Sale? Bueno, pues prácticamente estamos terminando. Señor, bendito Padre Celestial, yo te doy muchas gracias por este tiempo tan especial de enseñanza que nos has regalado. Amado mío, yo quiero bendecir a mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús, declarar entendimiento, sabiduría, discreción, fuego en sus corazones, Señor, pasión, anhelo y deseo de servirte, de ser útiles en tus manos. Señor, también declaramos que ellos son sanos, mi Dios. Mis hermanos son sanos. Todo su ser es sano, mi Dios. Yo lo creo. Declaramos sanidad en sus huesos, en sus nervios, en su sistema digestivo, su sistema circulatorio, su sistema metabólico, mental. Declaramos lucidez en ellos. Declaramos vigor. Amado mío, yo sé que estás obrando en la vida de mis hermanos. Declaramos esa sanidad en ellos que te glorifica, bendito Dios, porque tú te glorificas en la sanidad de los hijos de tu pueblo. También declaramos, Señor, que ellos son activados en los dones que ya están en ellos por medio de la imposición de manos de sus pastores, de sus maestros, de sus responsables. Bendito sea, Señor. Bendito seas. Y también declaramos, Señor, que ese llamado que tú tienes para cada uno de ellos va tomando forma, va tomando sentido, que ellos dan esos pasos de fe para poder poner en obra y en práctica todos esos preceptos que tú les estás entregando para bendición de tu pueblo. Amado mío, toda duda, toda incredulidad no es en ellos, antes bien la convicción y la certeza de que pertenecen a ti, Señor, que sirven al Dios vivo, al Dios que les ama, que les esfuerza
y que les dice, no temas, yo estoy contigo, dice el Señor. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estimados hermanos, pues que Dios les bendiga grandemente y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.